Paz de Cristo, hermanos. Amén. Vamos a continuar con el tiempo que nos corresponde. Ahora, gloria a Dios. De mi parte, pues, estoy muy contento por todo lo que el Señor propicia en mi vida. Yo siempre le he dicho que solamente me dé las fuerzas que necesito cuando me haga pasar por tempestades. Nunca quiero que las quite de delante de mí, porque más que hacerme un bien, pues me va a perjudicar. Solo le pido que me fortalezca. Y yo pienso que esto lo podemos apropiar todos, hermanos. No es grato, les voy a decir. No es grato ese canto que dice, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Implica aflicción para esta carne, para este cuerpo. Pero finalmente, hermanos, eso se trasluce en fortaleza espiritual, en un mejor cristianismo, más genuino, más claro, más identificado con Dios. Hermanos, pónganse de pie ahora sí. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. Iniciamos la predicación de esta tarde. El tema es el pecado causa de ruina, parte 3, como está anotado atrás en el pizarrón. Y es Ezequiel capítulo 28. Vamos a continuar haciendo énfasis en los versículos 15 y 16 que estuvimos viendo en la última predicación, que fue el domingo pasado. Centremos nuestra atención, síganme con su vista, yo leo en voz alta. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Para enlazarnos con la predicación pasada, quiero que centremos nuestra atención en el versículo 15, precisamente en la última parte que dice, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel escribe esto de una manera como si se encontró esa maldad, pero como que no menciona quién la encontró. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el único que la puede detectar antes que el elemento humano, que por cierto, cabe aclarar que en ese tiempo todavía no existía. El mundo era espiritual. Y aunque aquí encontramos términos tales como las piedras de fuego, el santo monte de Dios, bueno, son figuras que nos menciona la palabra de Dios para darnos a entender de que Dios tiene un trono eterno. Y que ese trono, pues es un trono espiritual. Y que si un día nosotros llegamos, por la gracia misericordiosa de Dios, a obtener la victoria final después de partir de esta vida, a ser aprobados por Dios, vamos a verlo, pero en el ámbito espiritual, no en esta materia, no de acuerdo a este mundo visible, tangible, terrenal, porque esto solamente es una copia de lo real, de lo original que está en el cielo. Bien, Dios, vamos a decirlo ya de una manera muy directa, encontró maldad en Satanás. Ahora, el énfasis que yo sigo haciendo, empecé a hacerlo en la predicación pasada, pero voy a seguir haciéndolo en esta predicación por un momento. Ya quiero dejar la primera sección del versículo
en el sentido de que hubo un tiempo en que Satanás fue limpio ante Dios. Y esto, mis hermanos, cabe hacer aquí, abrir un pequeño paréntesis para explicar y para confirmar una vez más, conforme a la palabra de Dios, de que al Señor sí se le puede servir. De hecho, miles, tal vez millones de seres humanos, desde que se fundó la iglesia, le han servido al Señor, pero no han terminado la carrera. Muchos se han vuelto atrás. La misma palabra de Dios nos lo dice. Estuvimos viendo durante un buen tiempo predicaciones del Evangelio de San Mateo, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, en donde en una parte, cuando pues aquellas multitudes escuchaban al Señor hablar en relación a que para poder servirle a Él, para poder hallar gracia delante de Dios, para poder tener una buena amistad con Dios, tenemos que renunciar a los placeres terrenales, a las comodidades, a los lujos. Tenemos que renunciar a este propio ego que nos caracteriza y que queremos nosotros siempre darnos ese primer lugar en la mayoría de las cosas de la vida. Y cuando escuchaban estas enseñanzas del Señor, nos dicen los evangelistas, desde entonces muchos volvieron atrás. Aquí estamos viendo nosotros la primera realidad de esto que sucedió. Hubo un tiempo determinado, y hablando en términos de nuestro lenguaje humano, que no sabemos si fueron milenios o fueron millones de años durante los cuales Satanás estuvo en un estado de perfección, estuvo en una buena relación con Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estuvo obedeciendo. Y esta obediencia no la hacía de una manera automatizada, como si fuera alguna especie de máquina programada. No, Él lo hizo conscientemente. ¿Sí? Igual que las demás criaturas, los demás ángeles que Dios había creado. Pero llegó un momento en que Satanás decidió probar una alternativa aparte de la obediencia a Dios. Y ahí llegó un hasta. Hasta aquí estuvo esa buena relación con Dios. Y de allí en adelante empieza un periodo de tiempo de maldición, de tragedia, de condenación, de ruina. ¿Sí? Yo mencionaba en la predicación pasada, se interpone un enorme abismo que separa a la criatura de Dios. Por causa de la desobediencia, por causa, aquí el término es maldad, es una manera de decir desobedecer, es una manera de decir pecar contra Dios. Sí, la maldad. Pero, ¿cómo es que sucedió esto? Es una pregunta que todos podemos hacernos y que de una manera así exacta tal vez nunca la vamos a saber, pero hermanos, que podemos, y esto es algo permitido, nosotros deducir lo que sucedió con este ser espiritual especial que Dios creó, con lo que nos pasó a nosotros, con esa experiencia que nosotros tuvimos en la vida. Hubo un tiempo en que nosotros no tuvimos maldad ante Dios.
Hubo un tiempo en que nosotros fuimos santos ante Dios. Sí. En nuestro periodo de niñez, de inocencia, cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón no tenía la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Es cierto, cometimos muchas fechorías, travesuras, y algunas de ellas fueron retribuidas con algunos azotes de nuestros padres, con algunas correcciones, que por cierto a mí me hicieron muy bien, y todavía hasta esta fecha yo sigo agradeciendo a Dios que tuve unos padres que de alguna manera me corrigieron, que si muchas veces no fue la apropiada de acuerdo a mi apreciación, pero que pues fueron seres humanos también, y aún en la corrección pues también tuvieron errores, pero hermanos, a mí me hizo mucho bien. Mi madre, puedo decirlo, pues casi no me corrigió. Sí me corrigió, pero en comparación a las correcciones de mi padre fueron muy pocas las veces. Fueron más las correcciones de mi padre. Y varias veces me aplicó el cinto, me aplicó la vara, y eso fue lo que más me ayudó. Aunque les confieso que eso me hizo sufrir, me hizo llorar, me hizo gritar en ocasiones, pero doy gloria a Dios por eso. Pero hermanos, llegó el tiempo, y que por cierto yo no lo recuerdo exactamente, yo pienso que es difícil recordar, solamente yo lo he dicho y lo voy a repetir, solamente Dios conoce ese punto de nuestra vida, cuando pasamos de esa etapa limpia de la niñez y nos adentramos en el mundo de la juventud, en donde nuestra mente y nuestro corazón, nuestro entendimiento ya va actuando, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Quizás no sabiéndolo de una manera total, perfecta, pero sí, ya empezó desde ese momento a sonar una campanita dentro de nosotros, a sonar cuando algo estábamos haciéndolo mal. Y ahí fue en donde también se presentó un hasta en cada una de nuestras vidas, así como en Satanás. Sí. Sí, quizás yo puedo decirlo, mis hermanos, no a todos se nos predicó el Evangelio en ese preciso momento de pasar esa línea crucial, ese terreno de Dios al que es del enemigo, pero de todas maneras estuvimos ya así en esta condición. Se halló en Cayetano Rodríguez maldad. Ahora, yo todavía no tenía conocimiento del Evangelio. Y pienso que fue una de las razones por las cuales el Señor me libró una y otra vez de haber muerto de diferentes maneras. Cuando estamos jóvenes, no tenemos nosotros la madurez suficiente para prever peligros inclusive mortales. Se nos hace fácil muchas cosas. En cualquier ámbito de la vida somos muy entrones y no premeditamos los peligros. Muchos jóvenes ahí quedan. En una ocasión, cabe en esta parte comentarles una experiencia que tuve. Yo creo que les he dicho que fui elemento de la policía de tránsito del estado de Sinaloa en el periodo de los años 1979 a 1986, por ahí hasta el mes de junio, cuando renuncié. Pero en ese tiempo yo tuve muchas experiencias de haber visto muchos accidentes desde los más leves hasta los más mortales, con muertos ahí tirados, en ocasiones con miembros cortados, regados.
pies, manos. Pero uno que me llamó la atención, mis hermanos, fue la de un joven. Y pues quizá el hermano Salomón es el único, es el que conoce un poco por allá, no sé si conozca aquellos terrenos, entre un poblado llamado Chinitos y la Sinaloa. En aquel entonces, ahorita ya es carretera pavimentada, pero en aquel entonces era camino de terracería con piedra para cuando se llegaran a lluvias que no se hiciera lodo y que se pudiera transitar. Bien. Pero debido a que el manejar por la piedra era más incómodo porque botaban mal los carros. Entonces, entre cada canal que había, estamos hablando casi de 1 kilómetro de retirado, había un canal, un poquito más retirado, a lo mejor un poquito antes, pero había canales que cruzaban así. En esos trechos, la gente acostumbraba a bajarse de la piedra y se habían hecho caminos en el suelo cuando no llovía, eran caminos casi como pavimentados, eran muy parejos y hasta a mí me tocó andar por ahí por ellos, ¿no? Pero en una ocasión nos reportaron un accidente con un muerto y cuando llegamos al lugar, el accidente había sido de la siguiente manera. Un autobús de pasajeros que corría por esa ruta de Culiacán a Guamúchil, por el Valle de Angostura, había otra ruta que es la ruta federal, más corta, más directa. Venía un joven jugándole carreras a ese camión de pasajeros. Y el chofer del camión también pues se prestó para esa escena. El camión no se bajaba de la carretera, de la piedra. El de la moto, el joven, sí se bajaba por debajo, por donde les digo que estaba malizo. Y ahí venían. Yo me imaginé la escena cuando ya vi el accidente. El joven se bajaba de la terracería, le imprimía velocidad a la moto. Y su intención era ganarle al camión, porque cuando llegaba al canal tenía que subirse poquito a la piedra y en cuanto pasaba el canal otra vez se bajaba a la terracería y seguían. Y así vinieron. Pero en una de esas que subió para pasar uno de los puentes, el del camión no bajó velocidad y lo impactó y lo pasó por arriba de él. Y lo mató instantáneamente a este joven. Ahí quedó la motocicleta tirada. El chofer ahí dejó el autobús. Por cierto, prendido lo dejó. Y huyó. Los pasajeros, pues como pudieron, empezaron a bajarse y agarrar raite. Pues el chofer se fue. ¿Quién iba a manejar el autobús? ¿Por qué les comento yo esto, mis hermanos? Porque una persona ya de edad. A mí me tocó hacer eso también de joven. Fue una de las muchas ocasiones en que Dios me libró de haber muerto de un accidente. Y hasta peor, yo llegué a hacerlo. Y ahora volteo para atrás y dije, esto yo nunca lo hubiera hecho ahora. Pero cuando se es joven, mis hermanos, todo se hace fácil. Pensamos que el mundo es nuestro, que todo lo podemos. Pero muchos jóvenes quedan ahí, en esa parte preciosa de la vida de la juventud. Ahí terminan por no prever los peligros. Uno ya de viejo, obviamente, qué esperanzas que uno se agarre, ni siquiera ya a jugar carreras así. Bien, mis hermanos, pero llegó, cierro el paréntesis, proseguimos con la predicación. Llegó el asta y de allí en adelante se encontró en nosotros maldad. De allí en adelante, hermanos, nosotros empezamos a necesitar, y algo dentro de mí, yo recuerdo, siempre me hacía sentir que algo no iba bien en mi vida. No sabía qué era lo que había, pero yo sabía que algo no estaba bien. Cuando empezaron a llegar a mí los primeros anuncios del Evangelio, yo empecé a visualizar algo nuevo,
Aunque reconozco que en las primeras ocasiones rechacé el mensaje, duramente lo rechacé. Pero el Señor, gracias a Él que es tan paciente, tan bueno, no desistió. Y llegó el momento en que propició las situaciones adecuadas en mi vida para que ya no lo rechazara. Y aquí estamos en la lucha. Ok. Pero aquí en Satanás, hermanos, nosotros no alcanzamos a ver el periodo que nosotros pudimos ver en nuestras vidas. Porque lo experimentamos. Tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. Tuvimos la oportunidad de tomar en serio la palabra de Dios, de no hacerla a un lado, y tuvimos por la gracia misericordiosa de Dios la oportunidad valiente de comprometernos con el Señor. Decidimos descender a las aguas del bautismo, en donde nuestros pecados fueron perdonados, e iniciar una nueva vida. Esta etapa no la alcanzamos a ver en este ser espiritual, ni en los ángeles que pecaron. El Señor la deja completamente encubierta a nuestro entendimiento. Y nosotros, por lo tanto, no vamos a afirmar de una manera así contundente que Satanás y los ángeles que pecaron con él también la tuvieron. Es probable, yo lo he mencionado. Cabe esa posibilidad, por lo que conocemos que Dios es bueno, es paciente, y que Él no desarraiga ninguna de sus criaturas de las primeras fallas que le hace, sino que le da oportunidad, le da otra oportunidad. Y ya Él sabe cuántas oportunidades mete en el paquete de cada criatura para que las aproveche. A unas criaturas les pone más, a otras menos, pero todas sus criaturas reciben la cantidad necesaria para arrepentirnos, para percibirnos y para decidir nuestro destino eterno de una manera consciente. Podríamos nosotros suponer, solamente es una suposición lícita, pero que no pasa de ser una suposición, que a Satanás también el Señor lo conminó a una rectificación, que a sus ángeles que le acompañaron en su maldad, también el Señor los conminó a una rectificación. Arrepiéntanse. Yo sé que pues es algo que ustedes pueden decidir, pero no les conviene. No les va a ir bien. El darme la espalda a mí, el buscar una alternativa aparte de caminar en obediencia conmigo, lo único que les va a traer es ruina, es muerte, es maldición, es condenación eterna. Así como se nos dijo a nosotros también, de una manera clara, a unos más, a otros menos, pero a todos se nos aclaró que rechazar el mensaje de salvación implica condenación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dijo el apóstol Pablo a Romanos. Y por lo tanto, mis hermanos, con toda reverencia y con todo temor de Dios, yo solamente puedo suponer de que el Señor también le dio esta oportunidad de arrepentimiento a Satanás y a los ángeles que pecaron con él. Mas no lo afirmo de una manera contundente, porque la palabra de Dios no lo expresa así. Gloria a Dios. Bueno, entonces, esta maldad, ya la clarifico, ya para dar por terminado el versículo 15, esta maldad que se halló en Satanás, pudiéramos decirlo, mis hermanos, de alguna manera, no es que en esos seres espirituales haya habido un desarrollo como lo hubo en nuestra humanidad.
desde que fuimos formados, como ya yo lo he expresado de alguna manera, en el vientre de nuestra madre, fuimos dados a luz y empezó un crecimiento, un desarrollo físico y mental. En estos seres espirituales no hubo ese desarrollo. El Señor los formó así tal y como fueron durante todo el tiempo de su existencia, hasta que se halló maldad en ellos. Después de que se halló maldad en ellos, aunque aquí está haciendo alusión de una manera muy exclusiva a ese querubín grande y protector, pero están incluidos implícitamente los ángeles que pecaron con él, que se dejaron engañar, que se dejaron persuadir de sus planes malignos. Y ellos, después de que se halló maldad en ellos, ya no fueron los mismos. Después de haber sido durante mucho tiempo unas criaturas hermosas, limpias, santificadas, porque donde Dios pone santidad hay hermosura, hay sanidad, hay prosperidad. Pero después de que el Señor halló maldad en ellos, desde ese momento en adelante, de haber sido unas criaturas hermosas y santificadas, se convirtieron en los seres espirituales más horrendos y más malos que puede haber en el universo, y ahí ya se terminó para ellos definitiva y tajantemente la oportunidad de un arrepentimiento. Ellos ya no tienen esa oportunidad. Ellos saben lo que les espera. Todo es cuestión de tiempo nada más, pero va a llegar el plazo en donde todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego con azufre. Pero no se quieren ir solos. No. Quieren que nosotros los acompañemos y que todo el mundo los acompañe. Pero al menos, mis hermanos, al menos conmigo la van a batallar. Yo voy a luchar. Yo voy a luchar por caminar con el Señor todos los días que me preste de vida. Y eso para mí, mis hermanos, de visualizar por la fe esa gloria venidera que el Señor nos está reservando, me hace caminar gozando de una paz. Esa paz que el enemigo me quiere robar, que el enemigo quiere disolver, que el mundo quiere desvanecer. Yo solamente me acuerdo de lo que me espera allá. Y digo, no, tengo muchas razones para ser feliz, para estar en paz, para darle gracias a Dios, para nunca atribuirle, como no lo hizo Job tampoco, despropósito alguno en todas las cosas que Él permite en mi vida. ¡Pum, pum, pum, pum! A Job le cayeron 4 calamidades bastante desastrosas. Primero, le dijeron, voy a leerlas. Job capítulo 2. Creo que ese libro lo tenemos antes de Salmos, hermanos, para que no batallen gran cosa. Amén. Es el capítulo 1. La primera, versículo 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, la segunda calamidad. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo,
Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, la tercera. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. 3 fuertes calamidades hasta aquí. En ellas, Job queda sin ningún patrimonio material. Su hacienda, sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, sus criados, sus camellos, era un capital muy valioso en aquel tiempo. Y de pronto se queda sin el medio de sustento de la vida. Hermanos, pero le llega una cuarta todavía más devastadora. Verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí está la cuarta noticia, la cuarta calamidad que le vino a Job. No sabemos, hermanos, de aquí nos está diciendo que esto fue una tras otra, porque nos dice la narración: aún estaba hablando. Y aún estaba hablando. Esto nos da a indicar de que todo sucedió en el mismo tiempo. Ahora, Job tenía una buena experiencia y una buena relación con Dios. Y esa experiencia y esa buena relación con Dios le hacía estar a Job totalmente convencido de que Dios, como decía mi hermano Salomón, hizo énfasis en la expresión, que Dios no falla. Que Dios nunca va a actuar con un despropósito para que nosotros, de una manera innecesaria, padezcamos en esta vida. Y eso a Job lo hizo mantenerse firme en medio de estas fuertes tempestades de la vida. Digo yo, no sé cómo me hubiera ido a mí, mis hermanos, pero pues el Señor, volvamos a Ezequiel 28, el Señor envía las pruebas con tal diseño que Él sabe que las podemos nosotros pasar. Que no querramos hacerlo, ya es problema de nosotros. Que querramos que las cosas siempre sean más fáciles, ya es problema mío. Que quiera que las cosas me lleguen en charola de plata, ya es problema mío. Pero el Señor diseña las pruebas para cada uno de nosotros de tal manera que Él sabe que ha puesto en nosotros la capacidad para pasarlas. Gloria a Dios. Y que por tanto viene sobre nosotros la responsabilidad de asumir la postura correcta para tratar de ver el propósito de Dios ahí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda? Y en consecuencia, mis hermanos, a actuar. Gloria a Dios. Ahora, en el versículo 16, nos empieza a vislumbrar de alguna manera cuál fue esa maldad o cuál fue ese pecado que Satanás cometió. Dice el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones,
fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Quiero hacer una pausa hasta aquí. Regularmente, de acuerdo a la regla gramatical que debería seguirse aquí en la secuela del versículo 16, debería decir así: a causa de la multitud de tu maldad, porque es lo que terminó diciendo el versículo 15, se halló en ti maldad. Entonces, debería decir, de acuerdo a una aplicación gramatical que sería la correcta, a causa de la multitud de tu maldad. Pero el Señor rompe esa regla gramatical. ¿Por qué? Porque quiere empezar a revelarnos en qué consistió esa maldad. Y esa maldad consistió, dice, en una multitud de contrataciones. Esta palabra contrataciones viene de contrato. Y un contrato es un acuerdo que hace dos o más personas en donde se obligan a cumplir ciertos requisitos. Y esta experiencia todos la tenemos de alguna manera, mis hermanos. Todos, sin excepción alguna, hemos firmado algún contrato. Para empezar, el matrimonio es un contrato. Y ahí, tanto el hombre como la mujer, se nos lee la cartilla de alguna manera. El juez nos la lee cuando nos casa. Dice, ustedes tienen que ayudarse mutuamente. Ustedes van a estar casados hasta que la muerte los separe. ¿Ah? Ustedes están obligados a vivir comúnmente bajo el mismo techo, a dormir juntos. Tienen toda la libertad de procrear hijos y deben amarse hasta que la muerte los separe. Deben estar en las buenas y en las malas, siempre juntos. Ahí. Y una serie de obligaciones, de deberes, de derechos que se nos hacen ver en ese contrato. Cuando rentamos el apartamento o la casa, cuando rentamos aquí esta parte de la iglesia, se nos hacen ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Entonces, de ahí viene la palabra contrataciones en el versículo 16. La palabra contrataciones viene de contrato. Entonces, nos está diciendo aquí, el versículo 16, que Satanás hizo contratos. Está en plural. Contrataciones se refiere a varios. ¿Ya? Hizo muchos contratos. Ahora, quiero aprovechar aquí que lamentablemente gran parte del mundo religioso piensa que Satanás empezó a comercializar con otras empresas, con otras gentes, con otros reinos, porque venía aluciéndose al rey de Tiro. Todavía en el versículo 12, en donde iniciamos el contexto, se refiere al rey de Tiro. Y ciertamente el rey de Tiro fue un reino que existió literalmente en este mundo, allá por las costas del mar Mediterráneo, cerca de Israel. Ahí existió el reino de Tiro. Bien. Pero ya a estas alturas las contrataciones nunca pudieron referirse a actos de comercio como se llevan a cabo en este tiempo entre personas, entre empresas o entre gobiernos, en donde se compran determinadas cantidades de armamentos, de alimentos, de X, Y, Z productos, y ahí te va el cheque para allá, y mándamelo en barco, mándamelo en el avión, o mándamelo en determinado transporte. No,
Esto no aplicaba allá, era el mundo espiritual. Fueron contratos diferentes. Entonces, como no había más con quién contratar, no tenemos nosotros dificultad para saber con quién hizo estas contrataciones. Pues las hizo nada más ni nada menos que con sus otros compañeros ángeles que había. Sí. Con Dios no pudo haber contratado. Dios no firma contratos. Dios solamente le compete establecer las reglas. ¿Sí? Y decirnos cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer que a Él le agradan y cuáles son aquellas cosas que nosotros no debemos hacer porque a Él no le agradan y punto. Y hasta ahí. Ok. Estos contratos, entonces, Satanás no pudo haberlo hecho sino con los mismos ángeles que había también en el cielo. Ahora, esos contratos dice que lo llenaron de iniquidad. Es una manera repetida de decir la parte final del versículo 15, Si halló en ti maldad o también iniquidad. Estamos sabiendo que esa iniquidad que llenó por completo a ese ser fue por esas contrataciones. Entonces, cuando él llevó a cabo esos acuerdos, claro que no hubo firma de nada. Bastó con que se otorgara el consentimiento. Pero cuando se llevó a cabo ese acuerdo, y ahorita voy a ir a un pasaje bíblico para que entendamos, hermanos, en qué consistió ese contrato. Pero cuando se llevó a cabo esa contratación, ese contrato, ese acuerdo, entonces, dice el Señor, ahí fue donde pecaste. Y esta es una manera muy enfática de decir, ahí se terminó la oportunidad para una rectificación. Ya, se acabó. Hasta esas alturas, ya tu decisión fue resuelta, definitiva, tajante, de sublevarte abiertamente contra mí. De querer hacerme a mí la competencia, vamos a decir esto con toda reverencia. Pero quiero terminar la lectura del versículo 17. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Satanás, de alguna manera, junto con los ángeles que pecaron con él, de alguna manera, mis hermanos, porque a estas alturas todavía no se formaba la tierra, no se formaba el ser humano, a estas alturas no existían todavía, vamos a decirlo, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los astros que hoy existen. Eso empezó allá en Génesis capítulo 1, pero aquí esta escena fue mucho antes. Entonces, cuando dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, está diciendo simple y sencillamente que Dios lo sacó de ese privilegio, de ese lugar privilegiado en que había estado, y fueron puestos en un lugar desconocido para nosotros, pero no para Dios, en donde ya no fueron los mismos. Una especie de exilio hacia la maldición, hacia la condenación, en donde yo estoy seguro, ellos sintieron un cambio en ellos, que se apartó de ellos la gracia que hasta ese momento los había cubierto de parte de Dios,
y se sintieron ellos malditos, se sintieron ellos completamente desprotegidos, perdidos. No sé qué palabras más mencionar para dar a entender la situación tan ruin en que se sintieron, mis hermanos. Que por donde quiera que volteaban, solamente maldición tras maldición encontraban. Bien. Vamos, hermanos, quiero ver acá en Apocalipsis una cita bíblica en el capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis. Versículo 3 y versículo 4 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Este viene siendo Satanás. Cuando leemos en la palabra de Dios que es un dragón, se está refiriendo a Satanás. Sí. En la palabra de Dios no vamos a encontrar la palabra dragón como refiriéndose a esas criaturas fantásticas de los cuentos, de las caricaturas, en donde sale un dragón echando fuego por la lumbre y correteando a uno y a otro. No, en la palabra de Dios nunca vamos a encontrar eso. Aquí se está refiriendo al mismo Satanás. Verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien. Es algo muy profundo lo que nos está diciendo esto, mis hermanos, pero yo solamente quiero pues limitarme a que Satanás, en sus contrataciones que hizo, logró hacerlo con una tercera parte de las estrellas del cielo. Una manera muy especial que en la palabra de Dios encontramos para referirse a los ángeles que Dios creó. Antes de la creación del hombre, antes de la creación terrenal, Dios creó a los ángeles. Ahora, yo no descarto la posibilidad de que también había estrellas allá, y que estas estrellas literales vienen siendo una réplica, una copia de aquellas. Cabe esa posibilidad, pero no se está refiriendo a que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas literales, en caso de que hubieran existido ya las estrellas celestiales. Más que nada se está refiriendo a la tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Los engañó con las contrataciones. Una tercera parte de vacantes está vacía en el cielo, y Dios la quiere llenar con usted y conmigo y con muchos seres humanos más que se decidan a tomar en serio su palabra. Sí. Y para no dejar inconclusa esta idea, acompáñenme a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Después de leer estos versículos, Zacarías 13, versos 7 al 9,
volvemos para volver a quedarnos en Ezequiel capítulo 28, versículo 16, con el propósito de clarificar aún más esas contrataciones, en el sentido en que lo he estado mencionando, de que fueron acuerdos que Satanás estuvo haciendo individualmente con una tercera parte de aquellos ángeles que lamentablemente le creyeron y se dejaron engañar por las mentiras que les dijo. Zacarías 13, 7 a 9. Prácticamente con esto terminamos la predicación de esta tarde, mis hermanos. Levántate, oh espada. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este versículo se está refiriendo cuando el Señor Jesucristo fue apresado. Fue una profecía que mencionó Zacarías y que se cumplieron allá cuando el Señor Jesucristo fue apresado en el huerto de Getsemaní. Bien, verso 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Nosotros, cada uno de nosotros podemos decir con toda contundencia y con toda convicción, Jehová es mi Dios y no tengo más Dios fuera de él. Que sabemos que ese Dios, su nombre es Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro capitán, Él es nuestro jefe. Él es el que ordena y nosotros solo nos corresponde obedecer. Y punto, hasta ahí. Pero el énfasis está, mis hermanos, en que una 1/3 parte solamente va a quedar en la tierra. Una 1/3 parte de todos los seres que Dios permite o va a permitir, está permitiendo humanos que existamos sobre la tierra. Y aquí, mis hermanos, están incluidos no solamente los que alcanzamos la madurez física y mental, que fuimos bautizados, que alcanzamos el entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Yo puedo asegurar que aquí están incluidos los niños, están incluidos aquellas criaturas que fueron abortadas, están incluidas aquellas personas que, a pesar de haberse desarrollado físicamente, pero que su mente nunca pudo discernir entre lo bueno y lo malo. Personas incapacitadas mentalmente están incluidas en esta 1/3 parte. Pero, de una manera muy especial, cuando dice, y los probaré, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, esto nos está diciendo toda la serie de pruebas que el Señor va a propiciar en la vida de su pueblo para que alcance esa estatura de madurez que le acredite como ciudadano del cielo. Sí, a base de la prueba que viene de parte de Dios. Y eso va a dar como resultado que se convierta en parte del pueblo de Dios, la iglesia. Vamos, hermanos, a concluir, de hecho, esta predicación. Vamos a continuar con el versículo 16 para ver, pues, esas contrataciones de una manera más clara todavía, que en la palabra de Dios nos la revela el Señor.
Oramos y así quedamos despedidos.